Bien, sí, tenemos una noche muy concurrida, todos están, ¿verdad? Muy contentos por eso. Creo que este es un tema sumamente interesante que tenemos hoy. Y nada, obviamente, pues les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes esta noche. Somos la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. También, ¿verdad? Hemos estado organizando, yo creo que un instituto de investigación basado en la investigación específicamente en las relaciones internacionales. Se llama el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. Esperamos que entonces esto va a estar ligado entonces al Centro de Estudios Avanzados, a la maestría. Saben que muchos que tenemos estos planes también tentativos, ¿verdad? De un posible doctorado. Y la posibilidad, ¿verdad?, de desarrollar la teoría y la práctica de las relaciones internacionales, la producción epistemológica de las relaciones internacionales, que ese es el propósito del Instituto de Investigación, ¿no? Y obviamente también uno de los propósitos de un instituto de investigación como este es influenciar la política pública, traer la discusión a la palestra y que entonces en Puerto Rico pues vayamos educándonos al respecto, porque yo creo que hace una gran diferencia, ¿verdad? Una visión y un camino hacia el futuro en la medida que conocemos también las relaciones internacionales, los asuntos globales, ¿verdad? Etcétera. Así es que yo creo que esa es la meta de nuestro programa, de nuestro instituto de investigación, etcétera. Y pues, una vez más, pues le damos la bienvenida a todos. Bien, voy a empezar aquí con una introducción, un poquito hablando de Gramsci, ¿verdad? El resto será obviamente expuesto por nuestro ponente, pero ¿verdad? Para darle un poco de contexto, ¿no? El pensamiento de Antonio Gramsci fue fundamental en la elaboración del materialismo histórico y la teoría crítica y social del siglo XX y XXI. Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, fue perseguido y detenido, un prisionero político del régimen fascista de Benito Mussolini, desde 1926 hasta su muerte en 1937. Durante su tiempo en prisión escribió uno de los textos más influyentes de la teoría política marxista del siglo XX. Gramsci, y aquí simplifico a gran medida, se hizo una pregunta esencial ante la llegada del fascismo en Italia. ¿Por qué no triunfó una revolución de la clase trabajadora en los países industrializados, en la cual la mayoría de su población eran proletarios? De acuerdo con Karl Marx, el socialismo solo podía llevarse a cabo en aquellos países en el cual el proceso del capitalismo industrial se haya hecho una realidad. Para todos los efectos, ante la crisis del capitalismo y hasta una guerra mundial, la clase obrera no tomó el poder y por otro lado se le dio paso al fenómeno del fascismo. Eso lo podemos, yo creo que debatir luego en gran medida. Este representó los intereses de la clase dominante, específicamente en reprimir a la clase trabajadora en la implementación de la toma y democratización de los medios de producción. Esto llevó a Gramsci a llevar un análisis que sobrepasó el estudio de la base, ¿verdad? Y el modo de producción y las relaciones sociales de producción, sino que lo obligó a analizar entonces la superestructura y el resto del entorno social, cultural, político, jurídico, que forma la base, ¿no? De acuerdo con Marx. Por ende, Gramsci analizó el impacto de la ideología y cómo esta es utilizada para llevar a cabo un proceso de consentir de las clases dominantes a las clases explotadas ante la producción de riqueza. Esto entonces Gramsci lo denominó hegemonía de una clase sobre otra clase social. Muchos otros autores posteriores han analizado estos conceptos gramscianos, de los cuales hay que mencionar la escuela de teoría crítica y otros elementos de la teoría social en la posguerra. Además, y ligada a nuestra disciplina de las relaciones internacionales, autores posteriores elaboraron ideas neogramscianas sobre la hegemonía de la clase social en los asuntos globales. Hoy, el doctor Manuel Almeida nos explica y profundiza sobre el impacto de las ideas de Gramsci ante la coyuntura global contemporánea. Así que me dispongo a presentar al doctor Manuel Almeida. Es autor de varios libros, entre ellos Dirigentes y Dirigidos, para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, en varias ediciones. Además, también es autor de Ese idiota llamado Sócrates, Teoría Política, Crítica, Democracia. También editó y tradujo al español del italiano de Antonio Gramsci Los otros escritos carcelarios, antología de las cartas desde la cárcel. Además, es editor del volumen de textos de los cuadernos de Gramsci, titulado La formación de voluntades colectivas, una breve antología de los cuadernos de la cárcel. Así que le damos paso al doctor Manuel Almeida. Bienvenido, doctor. Manuel, no te escuchamos. Ahí.
Disculpa. Adelante. Sí, gracias José Gabriel y gracias a los compañeros y compañeras que se presentaron. Yo sé que muchos son, digo, lo sé por el nombre que sale identificándolo, veo que muchos son estudiantes del programa, y me alegra, que, o sea, la cantidad de personas que están conectadas por los motivos o las razones que sean, este, aunque yo siempre he sido, digamos, partidario de que para una actividad los que cuentan son los que vienen, y yo he tenido actividades en donde, dado que uno de mis temas de investigación, o sea, uno de mis temas de interés de investigación académica tiene que ver con los griegos antiguos, pues no siempre se produce el mayor interés general. Y he tenido actividades a las que han llegado, digamos, 3 personas para disertar sobre, qué sé yo, los planteamientos de Protágoras y cómo ayudan a justificar la democracia ateniense y cosas así, pues. Pero nada, a pesar de eso, pues me alegra, que pues, la comparecencia de tanta gente, así sea pues por este medio virtual. Y gracias por la invitación a hablar un rato sobre Antonio Gramsci, figura a la que entre cosas y cosas ya le he dedicado de manera sostenida poco más de 25 ya años, desde el 97, 98, de una manera sostenida y que pues sí fue fruto o fue objeto más bien de mi enfoque y de parte de mis estudios, ¿verdad? Mi formación principal es en teoría política propiamente. Y a Gramsci le dediqué muchos años de estudio, le dediqué a lo que fue mi tesis doctoral, lo que fue la publicación del primer libro ¿verdad? Y de otras publicaciones menores. Eh, y es alguien a quien, digamos, que sin necesariamente tener que suscribir de la A a la Z todo lo que Gramsci pudiera haber planteado en su obra, que muy variada por demás, digamos que representa una especie de gozne a través del cual necesariamente pues, pasan mis reflexiones y mis pensamientos, este, en torno a tantos otros asuntos, ¿no? Lo que nos ocupa en la segunda parte de la ponencia que voy a compartir con ustedes, pues tiene que ver un poco pues con la influencia de Gramsci en el ámbito de estudio de las relaciones internacionales, pero digamos que pues, Gramsci para mí es una especie de gozne a través del cual pues yo gira mis reflexiones en torno a tantos otros asuntos, no solamente la política doméstica, las relaciones internacionales y demás. Entonces, pues me apresto a leer un texto que escribí, ¿verdad? Con algunas interrupciones de rigor, si entiendo que fueran necesarias. Y a partir de eso, pues podemos tener la conversación que ustedes prefieran, de ser el caso. Una edición reciente del suplemento cultural del periódico El País, Babelia, llevaba por título de portada lo siguiente: El retorno permanente de Gramsci. El suplemento aludía y reseñaba la publicación de varios libros al español que o recogían parte de la obra del autor o versaban sobre la vida u obra del conocido teórico político marxista italiano Antonio Gramsci. De hecho, vale la pena significar que entre esas publicaciones recientes se encuentra una nueva traducción al español de la edición crítica de los Cuadernos de la Cárcel, que acompañaría a la ya existente y excelente versión que publicara la editorial mexicana Era entre 1981 y 2006, con traducción de la mexicana Ana María Palo y revisada por nuestro José Luis González. Pequeño paréntesis, no es casualidad por eso que cuando José Luis González publica por primera vez su requete conocidísimo texto, el ensayo El País de los Cuatro Pisos, a la altura de 1976-1977, comienza ese texto, ese importante texto, con un epígrafe bien amplio de Antonio Gramsci. Y que de hecho, si uno bien entiende o bien sabe interpretar ese epígrafe bastante extenso de Gramsci, pues un poco ya va captando qué es lo que va a presentar a continuación José Luis González en ese ensayo. Pero nada, es porque pues, José Luis González formó parte del equipo de traducción de la obra más importante de Gramsci en esa primera edición crítica al español.
Ciertamente, la publicación de una nueva traducción de la edición crítica de los cuadernos de la cárcel ayuda a viabilizar de manera importante ese permanente retorno a Gramsci. Digamos que hasta el momento es cierto, con sus altas y bajas y a pesar de los acontecimientos del devenir histórico, vaivenes de los incesantes debates políticos y teóricos, el discurrir de las más variadas modas intelectuales, composición y recomposiciones de fuerzas y grupos, la obra del marxista Saldo ha demostrado ser hasta el momento una fuente inagotable de estímulo y de perspectivas que ayudan a arrojar luz sobre diversas coyunturas o a nutrir los análisis y las intervenciones de múltiples estudiosos, analistas y militantes alrededor de todo el mundo. Y si bien, como comentaba ahorita en su introducción José Gabriel, si bien estamos tratando de la obra de uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano a principios del 1921, hasta personas o individuos que se identifican en el ámbito de la derecha, en el espectro político, de tanto en tanto manifiestan hacer uso de sus planteamientos. La pertinencia de Gramsci, ese retorno constante, tiene que ver en gran medida con la riqueza de esa colección de conceptos y perspectivas teóricas que uno puede rastrear y recoger de sus escritos, particularmente los contenidos en los cuadernos. Conceptos como hegemonía, estado integral o en sentido ampliado, intelectual orgánico, revolución pasiva, guerra de posición, son solo algunos que han sido y siguen siendo puestos a uso para entender las diversas dinámicas del poder, de lo social, de lo político, del mundo moderno y contemporáneo, así como para interpretar acontecimientos históricos pasados. La plasticidad de los conceptos clave gramscianos queda manifestada ya por el mismo uso que les da, perdón, la plasticidad de los conceptos clave gramscianos queda manifestada ya por el mismo uso que les da Gramsci, pues muchos de ellos nacen de intentos del autor para rendir cuenta de eventos históricos particulares, pero él mismo luego los desliga de la especificidad histórica para la que surgen y los rearticula para analizar otras coyunturas diversas. Abro un segundo paréntesis, digamos que incluso mi relación laboral con el Centro de Estudios Avanzados está fuertemente marcada y matizada por la plasticidad de la obra de Gramsci, en el sentido de que entre tal vez el 2012 como hasta el 2016, 2017, yo ofrecí un sinnúmero de cursos de teoría política, de estudios culturales, de historia y demás, pero las 5 o 6 tesis doctorales que yo he tenido la oportunidad de dirigir, o que me han solicitado que dirigiera en su momento, yo creo que de las 5 de las 6, 4 o 5 de ellas, si fueron 6, 5 de ellas tienen que ver con Gramsci. Es decir, porque era un poco porque buscaban a alguien que supiera bastante sobre Gramsci para ayudarlos a interpretar X o Y fenómeno, X o Y figura, X o Y acontecimiento a través del filtro o de la óptica de Gramsci. Así sea el rol de Luis Muñoz Marín como intelectual orgánico del gobierno de Estados Unidos para usarlo como mediador con la llamada izquierda democrática latinoamericana en la década de los 60 frente al advenimiento de la Revolución Cubana, así sea de los complejos procesos de hibridez y mestizaje cultural que se dieron en la conformación de la dieta puertorriqueña a partir del impacto de la comida de guerra a mitad del siglo XX, así sea para hablar del rol de la famosa importante intelectual Nilita Bientó Gastón como presidenta del Ateneo. O sea, los temas, digo, no todos están radicalmente variados, pero distintos temas la función del cine para la comunidad de la Divetco. O sea, todos estos temas, de alguna manera u otra, yo participaba, me insertaba en estos proyectos, pero siempre acudían a mí, pues, en virtud de tratar de utilizar, de operacionalizar a Gramsci para arrojar luz sobre distintos problemas y asuntos. O sea, que digamos, mi parte o algo de mi práctica como académico mis facetas profesionales como académico pues, tienen que ver en parte con la plasticidad y la riqueza de esa obra gramsciana. Eh, sí. ¿Cómo no seguir acudiendo al concepto, ¿verdad? Hablando de la riqueza del andamiaje teórico gramsciano,
¿Cómo no seguir acudiendo al concepto de la hegemonía para seguir rastreando el poder de los grupos dominantes devenidos además en dirigentes en el mundo contemporáneo? Entendiendo, claro está, como la planteaba Gramsci, a la hegemonía como esa práctica de poder que se expresa en el cultivo continuo del consentimiento activo o al menos pasivo de los grupos subalternos. Énfasis en el cultivo del consentimiento que no desconoce la presencia siempre en última instancia de la potencial disposición de la coerción, pero que sabe pero que descansa primordialmente en cultivar los entendidos ideológicos y culturales básicos al punto de lograr sedimentar anclas para la reproducción del poder hasta en los parámetros más básicos a través de los cuales los sujetos hacen sentido de su entorno, lo que Gramsci llamaba el sentido común. Concepción del ejercicio del poder que entonces ayuda a extender o ampliar conceptos relacionados como el del Estado. El Estado entonces es más que la sociedad política o el gobierno, sino que el Estado en sentido integral viene a expresarse más bien en el conjunto de prácticas que procuran reproducir el poder de los grupos dominantes, no ya solamente a través de las esferas gubernamentales, sino también a través de prácticas y relaciones que toman lugar en los espacios supuestamente privados que el liberalismo político clásico tiende a asociar con la llamada sociedad civil o el supuesto ámbito de lo privado. Cultivo y obtención del consentimiento activo o al menos pasivo, que implica por ello que el poder no es algo meramente impuesto, sino que de ciertas maneras se negocia entre dirigentes y dirigidos. Cultivo y obtención del consentimiento activo o al menos pasivo, que puede implicar muchas veces la extensión de concesiones reales a los subalternos, pero hasta un límite. El límite es siempre determinado por la correlación de fuerzas y la lucha establecida o no establecida. La pertinencia de la hegemonía como manera de entender las dinámicas del poder responde en parte a la complejidad y a la opacidad de lo social, de la sociedad. Igual de pertinentes siguen siendo sus planteamientos al respecto de los procesos de formación o articulación de fuerzas políticas como voluntades colectivas, así como su sociología política general, sus argumentos sobre la traducibilidad de las culturas y los lenguajes, entre otros. Uno de los conceptos de Gramsci que está siendo actualmente bien discutido y usado por estudiosos, incluyendo por aquellos que se asocian a los llamados neogramscianos en el ámbito de las relaciones internacionales y la economía política internacional, es el de revolución pasiva. Gramsci tomó el concepto de revolución pasiva del historiador Vincenzo Cuoco y lo puso en uso en los cuadernos de la cárcel, primero como clave para ayudar a interpretar el proceso histórico del Risorgimento o unificación en Italia y luego tentativamente para tratar de entender otros acontecimientos políticos, sociales y políticos y sociales contemporáneos. En el uso de Gramsci, la revolución pasiva tiene las siguientes implicaciones. Perdón, ¿y por qué me detengo en las revoluciones pasivas? Es que digamos que los estudios gramscianos es un campo de reflexión bien nutrido y bien nutrido a nivel internacional. Entonces, pues digamos que la palabra no es moda, porque no es moda exactamente, pero digamos que tiene, pues pasa por etapas, ¿no? Y oleadas, y muchas veces, y hay veces que en distintas etapas temporal de estudios gramscianos, pues los enfoques están marcados por énfasis en algunos conceptos o por énfasis en algunos motivos. Y digamos que en estos últimos 15 años, tal vez, uno de los conceptos que ha cogido mucho vuelo y mucha fuerza en su uso por distintos estudiosos inspirados por Gramsci es el de revolución pasiva. Entonces, pues nada, en el uso de Gramsci, la revolución pasiva tiene las siguientes implicaciones. Primero, a diferencia de la noción de revolución con R mayúscula, por así decir, como un proceso profundo de transformación desde sus raíces de un determinado orden social o sociedad, la revolución pasiva, en términos gramscianos, alude a un proceso complejo de lo que también llama una revolución-restauración, situación en la cual hay en efecto acciones o empujes de emancipación por parte de grupos subalternos que producen cierta transformación, pero cuya transformación los grupos dominantes logran limitar, acomodando algunas de las demandas, pero manteniendo intactos los elementos esenciales del determinado orden social. En una de las formulaciones de Gramsci, hablando de la historia de Italia, pero que pudiera extrapolarse a otras latitudes, esta situación expresa, y cito al mismo Gramsci, el hecho histórico de la ausencia de una iniciativa popular unitaria en el desenvolvimiento de la historia italiana
y el otro hecho de que el desenvolvimiento se ha verificado como reacción de las clases dominantes al subversismo esporádico, elemental y inorgánico de las masas populares, con restauraciones que han acatado alguna parte de las exigencias de abajo, quizás restauraciones progresivas o revoluciones, restauraciones o incluso revoluciones pasivas. El mismo Gramsci usa la expresión de revolución pasiva como mecanismo para pensar los comienzos de lo que resultaría ser la experiencia de la constitución del Estado benefactor o welfare state, como solución a la crisis del capitalismo como modo de producción. Solución en la que se lograban incorporar demandas populares y proletarias, pero sin trastocar las relaciones sociales de producción del capitalismo propiamente. El mismo Gramsci también distingue tentativamente a lo que pudieran ser revoluciones pasivas, con saldos más progresistas, de revoluciones pasivas con saldos más reaccionarios. ¿Verdad? El fascismo mussoliniano mismo, añado aquí en una parte, eh, siendo un posible ejemplo de revolución pasiva de corte reaccionario. Y un poco a modo de referencia bibliográfica, para el que le pueda interesar el tema, recientemente y como parte de esta apreciación o reapreciación del concepto gramsciano de revolución pasiva, el reconocido estudioso español José Luis Villacañas Berlanga publicó un libro titulado La Revolución Pasiva de Franco, en donde precisamente usa la perspectiva de Gramsci sobre este concepto para analizar el franquismo como una especie de revolución jacobina silente y permanente, pero de las élites. Muy atento al pie de la letra gramsciana, el amigo y maestro que en paz descanse, Carlos Nelson Cutiño, resume las características principales de una revolución pasiva. Y cito a Carlos Nelson. Podemos así presumir algunas de las características principales de una revolución pasiva. Número uno, las clases dominantes reaccionan a las presiones provenientes de las clases subordinadas, a su subversismo esporádico y elemental, es decir, aún no lo suficientemente organizado para promover una revolución jacobina desde abajo, pero ya capaz de imponer una nueva actitud a las clases dominantes. Dos, esta reacción, esta reacción, aunque tiene como objetivo principal la preservación de los fundamentos del antiguo orden, implica, sin embargo, la aceptación de alguna parte de las exigencias que vienen desde abajo. Tres, por ello, junto con la preservación del dominio de las viejas clases, se introducen modificaciones que abren el camino a su vez para nuevas modificaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a una dialéctica compleja de revolución, restauración. Digamos que se tiene que haber dicho, otro pequeño paréntesis, pero digamos que todavía no se ha explorado a fondo, pero se tiene que haber dicho, en la posibilidad de leer, porque se ha usado el concepto de bonapartismo de Marx y otros, o sea que se han dicho cosas bien parecidas, pero digamos que estaría por ver un posible análisis de la Constitución del Estado Libre Asociado al respecto de la cuestión colonial territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que pudiera tal vez leerse como una especie de proceso de revolución pasiva entendido a lo Gramsci, es decir, un proceso a través del cual, por un lado, se logran incorporar y se logran acatar demandas populares, proletarias, se hacen concesiones incluso hasta materiales reales y avances en materia de modernidad de distintos tipos, pero hasta un punto, ¿no? En un punto que está sobredeterminado por la reproducción, por un lado, de la condición política territorial colonial y por otro lado, con la reproducción principalmente de los intereses del capital, particularmente en este caso, en los 50 y los 60, de inversión extranjera. O sea que eso tarea se tiene que haber llevado a cabo tal vez, y yo no lo conozco, pero es una pista interesante que podría seguirse. Y también lo planteo para que vean, ¿no? A vuelo de pájaro y a la ligera una posible aplicación del concepto de revolución pasiva que creo yo que coge más luz cuando trata de aplicarse que meramente leerlo así, de cómo se desprende de la obra de Gramsci, particularmente si alguien no está familiarizado con la obra de Gramsci. Hay algunos que han intentado leer el neoliberalismo como proceso global epocal a través del prisma de las revoluciones pasivas, pero tiendo, perdón, a estar de acuerdo con Carlos Nelson Cutiño en que más bien correspondería
si fuésemos a seguir remitiéndonos a una óptica gramsciana, al fenómeno que Gramsci nombró muy pocas veces como contrarreforma. Como con otros conceptos que emplea, y ya comentábamos al principio de la ponencia, aunque el uso de esta expresión original, de la expresión contrarreforma, aunque el uso de esta expresión originalmente alude directamente al movimiento de reacción de la Iglesia Católica contra la reforma protestante en el Concilio de Trento y algunas de sus consecuencias políticas y culturales, Gramsci extiende su uso para enfocar otros contextos históricos. Gramsci habla de contrarreforma para aludir a una restauración propiamente hablando, y no como en el caso de las revoluciones pasivas, como procesos de revolución-restauración o restauración-revolución. Aunque admite que incluso en las contrarreformas toman lugar o pudiera tomar lugar siempre de manera compleja, dialéctica, y multideterminada, una combinación de lo viejo y lo nuevo. Como plantea Cutiño, y cito, podemos suponer que la diferencia esencial entre una revolución pasiva y una contrarreforma radica en el hecho de que mientras que en la primera hay restauraciones que sin embargo han aceptado parte de las exigencias desde abajo, en el segundo caso no es predominante el momento de lo nuevo, sino precisamente de lo viejo. Aún así, las contrarreformas, nos dice Gramsci, intentan plantearse como reformas noveles. De manera análoga al neoliberalismo, y obviamente, bueno, lo que voy a decir a continuación, pienso en el neoliberalismo en los 90 y a principios del siglo XXI, no tanto ya hoy día, pero de manera análoga al neoliberalismo, aunque por momentos en su afianzamiento inicial trataba de proyectar una obra de novedad hasta revolucionaria, eh, de reforma, en contraste con el terrible estatismo, terrible, ¿no? Quote, unquote, estatismo al que quería dejar atrás, tanto en sus versiones comunistas como socialdemócratas, re- realmente ha implicado el neoliberalismo, quiero decir, realmente ha implicado una restauración del poder más pleno de las élites locales y globales del capital. Claro está, incorporando a lo viejo algunos elementos de lo nuevo, como continúa Cutiño, a quien cito nuevamente. En la era neoliberal no hay espacio para una expansión, aunque sea limitada, de los derechos sociales. eh, y no tendría por qué citar a Cutiño, esto es algo que ya en este punto es alto conocido, pero bueno, nada, sigo leyendo. En la era neoliberal no hay espacio para una expansión, aunque sea limitada, de los derechos sociales, sino que nos enfrentamos a un intento abierto, desafortunadamente muy exitoso, de eliminar estos derechos, de construir y negar las reformas ya conquistadas por las clases subalternas durante la era de la Revolución Pasiva, que comenzó con el americanismo y se completó en el welfare. Las llamadas reformas de la seguridad social, las leyes de protección laboral, la privatización de las empresas públicas, etcétera, tienen como propósito la simple restauración de condiciones propias de un capitalismo salvaje, en el que se deben hacer cumplir vigorosamente las leyes del mercado. Cierro la cita. Mm. Y digamos que eso es un poco un comentario, esta parte de la ponencia que acabo de leer, pues un poco un comentario, por un lado, sobre la insistente pertinencia de la óptica gramsciana o de la obra de Gramsci, eh, para seguir usándola, tanto para operacionalizarla y mejor tratar de entender fenómenos, acontecimientos aún contemporáneos, modernos o contemporáneos, por no hablar de su posible uso, de operacionalizarla para efectos de, digamos, de desarrollo de estrategia política o militancia. Es decir, los múltiples intentos de poner en práctica proyectos digamos, que uno podría asociar con democracia radical, todos ellos, Maya, todos ellos, directa o indirectamente emanan de la influencia o la inspiración de Antonio Gramsci. Este, experiencias que ya no son tan noveles, porque pues, ya el tiempo pasa. Pero digamos como lo que terminó convirtiéndose en Podemos en España, este, pero antes de Podemos, lo que cogió fuerza a principios de los 1980 en Brasil, con los orígenes del Partido de los Trabajadores, y así, de otras la misma constitución del eurocomunismo en los 60 y los 70, pues dan fe de la influencia de Gramsci, aún fuera de los parámetros más estrechos de la cuestión académica y meramente intelectual. Y cómo sigue teniendo una pertinencia política, al punto, ¿verdad? Me disculparán nuevamente en esta digresión, este gran paréntesis, al punto de que cada cierto tiempo figuras
políticas públicas del ámbito de la derecha lo sacan a pasear. Es decir, al principio de los 90, y ya formalmente culminada la experiencia por un lado, la experiencia de la dictadura chilena bajo el mando de Augusto Pinochet, y poco después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. En una entrevista que se le hace a Augusto Pinochet, todavía vivo, le decían, bueno, pues con la caída del bloque soviético y todo lo demás, pues el marxismo ha muerto, ¿no? Ese gran cuco que usted siempre sacaba a pasear y qué sé yo, pues ya eso pues es pues, perro muerto, ¿no? Y la respuesta de Pinochet era algo así como los efectos de que, no, el marxismo no está muerto, está más vivo que nunca, decía Pinochet. El problema, y ahora es hasta más peligroso, ahora se llama granchismo, decía, decía Pinochet. Y decía que era más peligroso porque se insertaba en las mentes de las personas desde muy jovencito, porque se propagaba a través de la cultura, de la educación, de las ideas y tal, y tal, y tal, y tal. Que es una interpretación obviamente vaga y general y ambigua de Gramsci, pero que tenía ecos de verdad, ¿no? Es decir, hacía justicia mínimamente al reconocimiento de que en Gramsci, en la medida en que el poder como hegemonía es algo que se articula a través de todo el complejo entramado social, pues eso ensancha el campo de batalla y lucha política, incluyendo los espacios que asociamos con la cultura, la cuestión ideológica y demás. Y digo Pinochet en el 1991, 1992, pero igual hace meses atrás, parte del gabinete, del equipo de trabajo del gobernador Ron DeSantis en Florida, también sacaba a pasear de cómo ellos estaban a su manera desde la derecha llevando a cabo políticas inspiradas, ¿verdad? Interpretadas por él de una manera particular por ellos, inspiradas por la obra de Gramsci, con lo que tenía que ver con la guerra de posiciones, que es una lucha de poco a poco, que tú tratas de adelantar tus perspectivas y tus intereses a través de formas ideológicas, educativas, y pues y todos sabemos casi la toma por asalto a los procesos educativos curriculares en la Florida, bajo la administración actual de Ron DeSantis, o en el ámbito latinoamericano, que percola un chipitito en Puerto Rico, porque lo trajeron para acá a Puerto Rico a disertar y hablar en el Capitolio un rato y qué sé yo, alguien como Agustín Laje, que es uno de estos intelectuales públicos de turno que saca la derecha parcial latinoamericana, que habla mucho en su batalla contra lo que él llama la ideología de género y qué sé yo qué, alude mucho por un lado, a la influencia él- dice él, la influencia de Gramsci en adelantar un montón de causas. Ya quisiera, digo, el que es gramsciano, ya quisiera uno que realmente Gramsci tuviera tanto impacto desde la óptica de las coordenadas que pensaba Gramsci, pero por otro lado, a su misma vez, a la vez, la obra misma de gente como Agustín Laje es una puesta en práctica, tal vez, a su manera de planteamiento gramsciano. Eh, Nada, esta parte del comentario de la conferencia, pues si como dicen los boricuas, ¿no? Si para muestra un botón basta, pues esto es mucho más que un botón de cosas específicas de cómo la obra de Gramsci sigue estando bien presente, y pues cogí el concepto de revolución pasiva porque es uno de los temas más sonados en los estudios gramscianos académicos más recientemente. Si esta conferencia lo hubiese estado dando a la altura del 2007, como lo ofrecí en estudios generales en López Río Piedra, el énfasis no estaría tanto, yo no hubiese sacado a pasear el concepto de revolución pasiva, hubiese sacado a pasear los textos de Gramsci sobre lingüística en el cuaderno número 29, porque en aquel entonces lo que estaba bien presente en los estudios gramscianos era el impacto o la influencia de los estudios en lingüística y filología de Gramsci en su teoría política. Pero bueno, ahora bien, entonces, el campo de las relaciones internacionales no estaba exento de la influencia de la obra de Antonio Gramsci. El cúmulo de trabajos y publicaciones de las relaciones internacionales que se nutren, perdón, de la óptica gramsciana es cada vez más abultado. Y si bien Gramsci le dedica explícitamente alguna reflexión a asuntos de política y relaciones internacionales, su obra en conjunto ha sido puesta a uso productivo en acercamientos de múltiples o por múltiples individuos de campo de estudio.
Uno de los textos pioneros que ayudaron a sentar una pauta inicial para el uso del andamiaje teórico gramsciano en el estudio de las relaciones internacionales fue el artículo de Robert Koch, Gramsci, Hegemony and International Relations, an Essay Method, que aquí compañeros como José Cruz, como Ashley, como Daniel, pues recordarán que fue uno de los textos medulares de ese primer tercio, ese primer tramo del curso de organizaciones internacionales. Y no porque este servidor cogea de una pata granchana en términos de mis estudios y mi formación, sino porque realmente creo que ayuda a arrojar mucha luz sobre el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Nombro nuevamente el artículo por si lo quieren buscar, se consigue gratuitamente en el 2017. Algunas revistas de relaciones internacionales latinoamericanas publicó una traducción al español, así que está en traducción al español gratuita en el internet. El texto se llama Gramsci, Hegemonía y las relaciones internacionales, un ensayo sobre método, un ensayo en torno al método. Publicado originalmente en el 83 en la revista Millennium, Journal of International Studies. En este artículo, Robert Cox intenta presentar algunas de las herramientas conceptuales de Gramsci que encuentra de mayor utilidad y valía para arrojar luz o mejor entender las relaciones internacionales y las manifestaciones del poder global, motivado por su uso inicial de la obra de Gramsci para entender las funciones de las organizaciones internacionales. Entre los conceptos que aborda Cox están el de hegemonía, bloque histórico, transformismo y revolución pasiva, entre otros. Como sabemos, en el discurso mainstream de las relaciones internacionales, la hegemonía y en el common parlance, ¿no? En el lenguaje general, la hegemonía está típicamente asociada con las acciones de estados soberanos, organizaciones interestatales e instituciones, sus élites y la combinación de amenazas y acuerdos a través de los cuales estos interactúan. ¿Verdad? La palabra hegemonía en el discurso más común significa simple y llanamente la hegemonía es igual a dominación o supremacía. Por su parte, acercamientos marxistas a las relaciones internacionales ponen un énfasis crítico, no solo, no exclusivamente sobre los estados y sus élites, sino en las estructuras capitalistas más amplias y la agencia de acción de las clases que las influencian. En la medida en que el marxismo siempre ha entendido el capitalismo como una fuerza globalizante que transgrede fronteras o límites territoriales en virtud de la búsqueda y explotación de oportunidades para generar ganancias, continuamente socava reclamos de autoridad institucional e independencia. Ahora bien, y lo que estoy haciendo ahora y a continuación realmente es, y de una manera extremadamente breve, es para poner en contraste las aportaciones específicas de la obra de Gramsci. ¿Verdad? Aquí yo soy totalmente transparente. De los profesores que yo conozco que estamos presentes en esta conversación, en esta conferencia, el verdadero experto en materia de relaciones internacionales, incluyendo el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales, es el profesor, el doctor José Gabriel Martínez. Yo sí tengo mis estudios en relaciones internacionales, tengo una subconcentración en política comparada, pero nuevamente, zapatero a su zapato, mi, 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 mi major, ¿no? Lo que más mi formación principal es en teoría. Por lo que no voy a entrar, aparte que no es el momento para hacerlo, o sea, es todo un replanteamiento de las definiciones o principales de las distintas perspectivas dominantes de la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? El realismo, el neorrealismo, el liberalismo, en los últimos 20 años para acá, perspectivas matizadas, influenciadas por el desconstruccionismo, el constructivismo, cosas, pues, ¿verdad? Eso, no, este no es el espacio para ello. Esto que estoy comentando ahora específicamente de lo que ayuda o ha ayudado a aportar distintas variantes del marxismo o perspectivas críticas de la izquierda a la teoría de las relaciones internacionales es para significar luego las aportaciones específicas de Gramsci. Ahora bien, ha habido diversas perspectivas dentro del campo del marxismo, de escuelas influenciadas fuertemente por el marxismo, al respecto de cómo concebir el capitalismo como fenómeno global. Desde las perspectivas que emanan ¿verdad? De la obra de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin sobre el imperialismo y la concepción de los estados como meros vehículos para intereses preconstituidos, hasta perspectivas como las asociadas a World Systems Theory
o las teorías del sistema mundo de Manuel Wallerstein y compañía. Esta última, ¿verdad? Que ha tenido mucha influencia. La teoría del sistema mundo, planteando al mundo como un todo, como un sistema económico integrado dinámicamente, cuya distribución desigual de capital y trabajo implica que localidades particulares operan de manera diferente. En esta concepción, la del sistema mundo, nuevamente, no todos los estados tienen las mismas presiones ni las mismas capacidades, pero logran conjugarse en una economía mundial de manera diferenciada, ¿verdad? De las categorías tradicionales que esta perspectiva recogía desde sus inicios de la teoría de la dependencia de los países de centro, core, los periféricos, los semiperiféricos, etc. Así, los estados nacionales son agentes interdependientes de las demandas desigualmente distribuidas del capital, más allá de meramente ser instrumentos de clases dominantes. En diferentes momentos o fases, un estado hegemónico emerge para dirigir otros estados en el proceso de mantener o expandir el sistema mundo. En ambas perspectivas que acabamos de presentar, tanto pues, el marxismo clásico, la teoría del imperialismo, como en la teoría del sistema mundo, de Wallerstein y otros, los estados son tratados principalmente como instrumentos de otras fuentes de poder. Así sea, ¿verdad? En contraste, pues, digamos, con las perspectivas realistas o neorrealistas en las relaciones internacionales. Los estados como instrumentos de otras fuentes de poder, así sea la clase capitalista internacional o los imperativos desiguales del sistema capitalista en su conjunto. Como resultado de ello, la hegemonía tiende a ser vista como un asunto unidireccional, como una forma de dominación que brinda poco espacio para la política, la lucha política y los compromisos estratégicos que rebasan los estrechos intereses de clase. Frente a la hipostatización o reificación realista de los estados, frente a la tendencia marxista a reducir sus influencias, el análisis de Cox y otros a partir de los 80 del siglo pasado empezaron a usar los análisis y planteamientos de Gramsci en torno principalmente, aunque no solamente, la hegemonía en el campo de las relaciones internacionales. El énfasis estaría en entender el orden mundial como generado a partir de una interacción compleja y de múltiples capas entre el capitalismo y los estados. Capitalismo como sistema, el modo de producción y sistema económico y los estados. Para Cox, la supremacía de un Estado tiene que ser entendida en relación a su rol dirigente en virtud de la expansión de un modelo particular de capitalismo. La hegemonía en su entendimiento alimentado por la obra de Gramsci no debe ser concebida como una fuerza arbitraria o como mero eufemismo para el imperialismo. Un orden mundial, insiste nuestro autor Cox, está fundamentado en relaciones sociales. A nivel internacional, la hegemonía describiría fases históricas y patrones discretos de orden dentro de una economía mundial con un dominante modo de producción que penetra en todos los países y enlaza otros posibles modos de producción subordinados. Disculpen los perros del vecino. A su vez, una economía mundial depende del consentir a un conjunto de acuerdos compartidos sobre prioridades, instituciones y normas que estados subordinados van a reconocer y mantener. Es aquí donde la concepción ampliada del poder, que implica la concepción gramsciana de hegemonía, entra en juego. El argumento diría algo así. Si el énfasis para Gramsci del poder del Estado moderno radica en la importancia de la extensión de relaciones consensuales, más allá de los estrechos límites de lo comúnmente entendido como político dentro del marco de lo doméstico, así aplicaría también a nivel internacional. Y cito a Cox. The hegemonic concept of world order is founded not only upon regulation of interstate conflict, but also upon a globally conceived civil society. ¿Verdad? De ahí la importancia que él le adjudicaba a las organizaciones internacionales como aparatos de hegemonía. ¿Verdad? Incluyendo, no solamente, pero incluyendo organizaciones internacionales no interestatales. De ahí que en su análisis diferentes etapas de hegemonía internacional descansan sobre la expansión de la influencia de una clase dominante más allá de sus fronteras estatales originales, y hacia una compleja sociedad civil global de instituciones internacionales, agencias públicas y privadas, organizaciones y élites. Para Cox y otros autores de las relaciones internacionales que reclaman explícitamente la influencia de Gramsci, como Stephen Gill, Adam David Morton, Piller, James Martin y otros, órdenes mundiales hegemónicos, hegemonic world orders,
no son estructuralmente dados solamente por la distribución de poder material, sino que también son conquistas o logros políticos e ideológicos. Con inspiración de conceptos gramscianos como los de guerra de posición y bloque histórico, presentan la hegemonía como la consecuencia, primero, de luchas y compromisos entre fuerzas sociales, clases sociales, pero también otros grupos y élites, a un nivel nacional para lograr hegemonía a nivel doméstico en torno a un sistema dominante de producción. Segundo, luego de asegurada la hegemonía a nivel nacional, es posible entonces expandirse más allá de las fronteras estatales para facilitar y establecer a través de principios, valores, normas y reglas de conducta aceptadas como universalmente aplicables el ambiente internacional más amplio, extendiéndolo a estados periferales y neutralizando posible resistencia. Y cito a Cox: "A world hegemony is thus in its beginnings an outward expansion of the internal national hegemony established by a dominant social class. The economic and social institutions, the culture, the technology associated with this national hegemony become patterns for emulation abroad." Cierro la cita. Esta expansión del poderío es un proceso largo y lento de construcción de instituciones y de llegar a compromisos que, más allá de simplemente asegurar la ventaja de un Estado, establecen una configuración de relaciones que conjugan intereses estructurados, organizaciones políticas y principios ideológicos. Por ejemplo, acuerdos interestatales sobre comercio ayudan a su vez a alinear objetivos y coordinar políticas, reducir conflictos y cultivar élites con destrezas y perspectivas ideológicas similares. Todo lo cual logra asegurar que, y cito a Cox de nuevo, que el dominant state, que el estado dominante, the dominant state takes care to ensure the acquiescence o la aceptación of other states according to a hierarchy of powers within the interstate structure of hegemony. Cierro la cita. Términos generales, muchos de los que practican las relaciones internacionales y que son asociados a corrientes neogramscianas enfatizan el asunto de la hegemonía como un ordenamiento, ahora no solo local, sino global también, que descansa mucho más en formas y maneras de producción, fomento, educación, del consentimiento de países, grupos, agentes subalternos, más que en la mera presencia de la amenaza del uso de la fuerza coercitiva. Que no es que deje de estar presente, ¿verdad? En ese sentido, es importante que los gramscianos y los neogramscianos, tanto en la teoría política fuerte como en el ámbito de las relaciones internacionales, Gramsci nunca es reducido a un pensador meramente culturalista. Gramsci está plenamente consciente, y lo demuestra claramente en su obra, que por más que el énfasis esté en la hegemonía, siempre en última instancia los grupos dominantes siempre pueden hacer uso de la coerción. Pero claro, el que los grupos dominantes tengan que acudir o acceder al uso de la coerción siempre implica que una crisis de hegemonía, ¿verdad? Es decir, ¿por qué, digamos, no es el único caso, pero por qué nos choca tanto a Occidente, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la invasión de Rusia a Ucrania, con todo lo que sigue aconteciendo hasta el día de hoy? Porque es un recordatorio de que, de que los entendidos ideológicos, los acuerdos, los consensos siempre pueden ser en última instancia rotos por aquel que tiene el poder concreto material de romperlo. Y si bien tal vez no tienen ya mismo tal vez el mismo poderío económico que tal vez tenían hace 30 años en comparación con otros países que se plantean ya como pues, potencias económicas mayores, China y tal, es un recordatorio de que sí, también sigue existiendo el uso de la coerción como elemento para imponer mi voluntad, ¿no? And that rubs people the wrong way, por la razón, y con razón, ¿no? Pero bueno, repito eso último y ya voy terminando. En términos generales, muchos de los que practican las relaciones internacionales y que son asociados a corrientes neogramscianas enfatizan el asunto de la hegemonía como ordenamiento, ahora no solo local, sino global, que descansa mucho más en formas y maneras de producción y educación del consentimiento de países, grupos y gente subalterna, más que en la mera presencia de la amenaza del uso de la fuerza coercitiva. Así, el terreno amplio de acciones a través de las cuales se plasman las relaciones de poder internacionales desborda las instancias estatales y contempla también, por ejemplo, el complejo y nutrido campo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, las distintas y múltiples y variadas organizaciones regionales, etcétera, pero también las de organizaciones internacionales de corte no gubernamentales.
pero siempre en clave gramsciana también. Esto implica a la vez que asimismo se multiplican los espacios, por lo menos potencialmente, los espacios a través de los cuales ir llevando a cabo poco a poco una guerra de posición en virtud de la construcción de una posible contrahegemonía. Y de hecho, insisto sobre esto último, pues las figuras más reconocidas en eso que pudiéramos llamar como los neogramscianos en el campo de las relaciones internacionales han sabido también retener las aristas más filosas eh, y los elementos más radicales y contestatarios de la perspectiva de Gramsci. Eh, es decir, a diferencia de la apropiación, que a veces le llamaban, a veces light, a veces aguada, a veces demasiado higienizada, como la que se dio por numerosos practicantes y estudiosos en ámbitos como los de los estudios culturales, los estudios postcoloniales y demás. En el ámbito de las relaciones internacionales se ha mantenido por muchos de sus practicantes y conocedores, han mantenido no solamente la pertinencia de Gramsci para entender el present juncture, ¿no? La coyuntura presente actual, como una cuestión de meramente arrojar más luz sobre los acontecimientos, sino los han planteado como precondición necesaria para plantearse posiblemente la articulación o construcción de una contrahegemonía. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Almeida, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy interesante. Adelanto, les había dicho que él me había enviado una versión de este texto, ¿no? Y lo había leído y me parece pues muy interesante y bastante, escrito de una manera bastante clara, ¿verdad? Para entender entonces esa idea de qué es Gramsci o quién era Gramsci, exactamente qué fue lo que dijo y cómo entonces hacemos esa transición también al mundo global, internacional, etcétera. Yo simplemente me gustaría hacerlo más en torno a conversación y quizás hacer un poco de preguntas, quizás tocar un poco la fibra de ese mundo, de esa cuestión internacional global, pero a la misma vez quizás también podemos traerlo un poco a Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que también tratando de plantear algunos de estos conceptos y ver cómo nos afectan a nivel doméstico y a nivel internacional. Por lo menos yo cuando doy el curso de Teoría de Relaciones Internacionales, los que lo han tomado conmigo, saben que y por cuestiones de tiempo también, ¿verdad? Porque obviamente es un curso que puede ser sumamente extenso. Entonces, obviamente, siempre tenemos que de alguna manera saber dónde cortar un poco y cómo organizarlo. Pero bueno, en una de las sesiones que es esencialmente el materialismo histórico y la teoría crítica, pues abordamos un poco, lo separamos, yo creo que en términos del marxismo clásico, el debate base superestructura. Entonces, pues tratamos de explicar, realmente la vida de Marx fue un análisis minucioso de la base, ¿verdad? El sistema capitalista, el modo de producción capitalista, las relaciones sociales de producción. Y básicamente, pues Marx estuvo tan envuelto, ¿verdad? En sus estudios, los tomos del capital y todo eso, que todo el análisis superestructural lo habrá abordado, ¿verdad? De manera quizás un poco más, no tan densa, ¿verdad? Quizás como el análisis de la base, por decirlo así, ¿verdad? Siendo justos con Marx, ¿no? Luego tienen que venir otros autores realmente a tocar y realmente ampliar entonces el análisis superestructural. Y básicamente esa es la manera que yo divido esa sesión de la clase, ¿no? Donde entonces vemos un poco del marxismo clásico, por qué Marx en el siglo XIX, entonces Marx y Engels, ¿no? Escribieron sobre las posturas del materialismo histórico en el contexto que se estaba dando en el siglo XIX, que realmente era un contexto, digamos, no necesariamente de guerras interestatales, sino más de revoluciones locales, porque el contexto, ¿verdad? La idea era evitar grandes cambios a partir de los países más conservadores, ¿no? Ya sea todavía las monarquías absolutas que existían en aquel momento, ya sea el llamado algunos nacionalismos, ¿verdad? Del siglo XIX, como el caso polaco-irlandés, que ellos pues lo examinaron. Y entonces luego el caso, obviamente también pues el desarrollo, ¿verdad? El pensamiento liberal y de las instituciones liberales y todo eso, y cómo se fue implementando todo eso dentro del debate y de cómo ellos entonces analizaron esa sociedad, ¿verdad? Del siglo XIX. Pero luego, claro, tenemos entonces el siglo XX y por ende en la introducción al principio yo creo que Gramsci de alguna manera reacciona no solamente yo creo que él como un materialista histórico, ¿no? Viendo la crisis del capitalismo que se habían generado, que había entonces degenerado en una guerra mundial, ¿verdad? Y ya los debates del imperialismo estaban ahí.
sino que también en Italia entonces genera el fascismo, ¿no? Y entonces eso había que darle una explicación. Y por ende, ¿verdad? Yo creo que por lo general se conoce a Gramsci entonces como un teórico también, pues del el área superestructural, ¿no? Y ahí tú quizás como teórico me puedes profundizar un poquito más en eso. Yo sí quería, ¿verdad? En tono de pregunta también quizás, ¿qué nos puedes decir un poco también quizás de la vida de Gramsci para poder entender entonces a Gramsci en su contexto de su realidad, ¿verdad? Y de su vida y cómo eso entonces impactó en su teoría política. Ok, pues mira, gracias por los comentarios, José Gabriel. Voy a tratar de hacerle justicia a la reacción. Primero, al respecto de, del énfasis, perdón, bueno, sí, de la redirección del énfasis en Gramsci con los temas de la llamada superestructura ideológica y política, en contraste o vis-a-vis el enfoque pues más bien de crítica de economía política en Marx. Este, hay dos cosas, ¿no? Primero, la que tú bien mencionas que eh, bueno, el tiempo solamente da para tanto, ¿no? Y si bien Marx tiene unos apuntes, pero más que unos apuntes, tiene unos escritos que apuntan a una bastante rica y determinada concepción de lo ideológico y lo político en el mismo manifiesto comunista, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, este, en textos tempranos como su crítica al Estado de Derecho de Hegel y los manuscritos de Economía y Filosofía, y textos también más tardíos de los 1860 y 1870. La realidad es que el énfasis de Marx está más bien en el análisis del funcionamiento en virtud de una crítica de la economía política del capital. Pero además de eso, otras de las razones por las cuales que ayudan a redirigir la mirada de Gramsci del énfasis, pues tiene que ver con el mismo devenir histórico. O sea, o sea, uno toma en cuenta, por ejemplo, cuando Marx y Engels publican, ¿verdad? Ya está escrito en el 47, se publica por primera vez en Francia en el 48, el Manifiesto Comunista. En ese primer capítulo, Marx menciona en tono celebratorio la recién conquista de la jornada laboral de 10 horas. Es decir, y lo mencionó porque por inferencia, pues así de complicada y de tétrica era la situación, ¿no? O sea, es un capitalismo realmente salvaje, desregulado, explotativo en el sentido más literal de la palabra, dentro de un contexto donde eh, no, o sea, no habían sindicatos, uniones obreras legalizadas, eh, por no hablar de partidos políticos. De hecho, la creación de partidos políticos como nosotros más o menos lo conocemos, en términos de partidos políticos de masa, es una cuestión en la práctica, realmente casi desde el principio del siglo XX, final del siglo XIX. O sea, ¿qué quiero decir con estas cosas que he mencionado? Que la realidad a la que se enfrenta Marx y Engels y todos esos grandes pensadores del siglo XIX era muy distinta. Ya cuando Gramsci se acerca a estudiar la complejidad del poder en el capitalismo que le toca, habla de tal cosa como la sociedad civil, no solamente porque digamos que era parte ya del lenguaje de la historia del pensamiento político, particularmente producto de la influencia del liberalismo, sino porque lo estaba viendo. O sea, había una mayor extensión de escuelas, de institutos educativos, había cada vez una mayor proliferación de revistas, de periódicos, había en Italia algo reducido, pero siempre creciente público lector. Existían los partidos políticos de masas, se había extendido el derecho a participar políticamente a gran parte de la población adulta. O sea, era una vida social mucho más, social, política y cultural mucho más rica que, o sea, que digamos que hay un elemento que es estrictamente histórico, material, que está presente en la vida de Gramsci, que no está presente en el contexto histórico de Marx, y que lo ayuda a plantearse muchas de estas cosas. Lo que sí, esto aquí tiro la continuidad, es que el mismo Gramsci, sin embargo, entiende que está elaborando y desarrollando unas pinceladas que ya había tirado Marx. Por ejemplo, Gramsci cada cierto tiempo en los cuadernos cita de memoria
varios pasajes de la obra de Marx, pero citas particularmente 2 o 3 que provienen del famoso, o notorio, depende de cómo lo ven, del famoso prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. Y digo famoso o notorio porque es el famoso texto breve de 4 o 5 páginas, de donde sale la famosa imagen de la sociedad como un edificio de una base sobre la cual se monta un conjunto de superestructuras. Pues en ese texto, que mucha gente asocia con esa imagen que se ha prestado para las interpretaciones más torcidas, mecanicistas, deterministas, economicistas de Marx, pero en ese mismo texto Marx plantea unos asuntos que Gramsci le saca punta. Como por ejemplo, es Marx en ese mismo texto donde cuando estaba describiendo el proceso que debería culminar eventualmente en una revolución social, Marx, hay un pasaje que dice, eh, y las formas ideológicas y las formas ideológicas, formas a través de los cuales los seres humanos cobran conciencia del conflicto y a partir de ahí pasan a disputarlo o a dirimirlo, dice literalmente. Y no dice seres humanos, dice de los hombres. Yo estoy traduciendo al español más moderno. O sea que el mismo Marx en ese texto, que tanto ha causado tanta interpretación economicista de él y determinista, mismo Marx está planteando que realmente estos son, ¿verdad? Metáforas, imágenes didácticas, pedagógicas que él usaba para tratar de mostrar el punto, porque cuando te dice que las formas ideológicas son las vías a través de las cuales los seres humanos mediamos con el entorno, tomamos conciencia del conflicto real y a partir de esa toma de conciencia pasamos a luchar o a disputar o lo que sea, a lo que está apuntando es una concepción de lo social mucho más integrada, ¿verdad? Y Gramsci cita ese pasaje o sea, continuamente, esa cuestión de que es a través de las formas ideológicas que los seres humanos cobran conciencia del conflicto y pasan a lucharlo. Y así otros, o sea, que Gramsci mismo piensa que está desarrollando, y que yo y digo, y es parte de los, no es que, más allá de que lo piensa, creo que yo también pienso eso, que él está en efecto desarrollando, aunque va mucho más allá, pero desarrollando cosas que ya estaban tal vez presentes en Marx de la misma manera que el mismo Gramsci, aunque es él el gran teórico de la hegemonía, como él entendía, cuando tú lees los cuadernos de la cárcel, Gramsci se refiere a Lenin en 5 o 6 ocasiones como el gran teórico de la hegemonía. Y tenía que ver con el uso de la palabra hegemonía en el ruso y cómo era utilizado al respecto de las estrategias de lucha que apuntaba también a la complejidad de tratar de articular una fuerza política emancipatoria pero que se veía la necesidad de no depender de la clase obrera industrial, porque no existía en masa, sino que tenía que contar con las más obreros campesinas, o sea, con las fuerzas campesinas y trabajadores agrícolas, que era la verdadera mayoría de la población trabajadora. And guess what? Los campesinos no quieren la abolición de la propiedad privada. Los campesinos quieren propiedad privada. Es decir, por lo tanto, cómo tú conjugas los intereses de múltiples fuerzas y en ese sentido, Gramsci tiene razón. Los rusos, o sea, la puesta en práctica por parte del comunismo ruso, a principios del siglo XX, puso en práctica el concepto de hegemonía para tratar de pensar la articulación de fuerzas políticas policlasistas, por así decir, pero Gramsci no se queda meramente ahí, sino que lo desarrolla mucho más. Este, y al respecto de lo segundo que plantea sobre elementos biográficos, que pudieran haber ayudado, no, pues, no son tanto biográficos porque Gramsci, ¿verdad? Ahorita en la ponencia menciona a Gramsci como marxista italiano, en otra ocasión lo menciona como marxista saldo, para hacerle justicia de que sí, Gramsci es italiano, pero es de una Italia bien particular, ¿verdad? Es de la isla sureña o la isla meridional de la Cerdeña, que era dentro de la región más, si se me permiten usar estos conceptos que yo sé que están en desuso, pero sí, sí, o sea, sí, en Italia estaba la región del sur en general, que estaba mucho más subdesarrollada, pues la Cerdeña es como la región más subdesarrollada dentro de los subdesarrollados, ¿no? Gramsci cuenta para que tengan una idea de la cuestión social en estos ámbitos, Gramsci cuenta a su cuñada en las cartas de la cárcel, hace cuento de cuando él era chamaco, que había una familia que había tenido un hijo que le había nacido con una malformación y lo tenían literalmente
amarrado con cadena y dentro de una jaula de alambre dentro de un ranchón a las afueras de la casa y que le llevaban comida como si fuera un perro, un animal. O sea, ese nivel de podredumbre, ¿no? de miseria, es en la cual un poco se crea Gramsci. Pero tuvo la experiencia, primero intelectual, ¿no? O sea, demostró interés por los estudios y pues, uno, digamos que lo que no tiene tal vez en términos de experiencia material, la tiene intelectualmente con los estudios, pero además de eso, sí, cuando se gradúa del liceo, obtiene una muy modesta beca y para irse a estudiar la licenciatura en la Universidad de Turín, en el norte de Italia. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues, para este chamaquito, este chamaco joven que viene de clase media desplazada para peor cuando al papá lo arrestan con cargos de corrupción política y qué sé yo qué, viene de una región, ¿sabes? Bien, ¿sabes? Bien rural, y de momento se encuentra estudiando en la capital industrial del país. Capital industrial, en gran medida política también. ¿Verdad? Turín es la cuna de compañías automotrices que todavía están en función, la Fiat de Turín, Lancia, o sea, es decir, y como parte de ser la capital industrial, pues también era la capital, o sea, la zona más de mayor actividad combativa por parte de los trabajadores. Y pues digamos que es esa experiencia formativa en Turín donde se vuelve full time, un militante, eventualmente deja los estudios. Que como data aparte, la pasión intelectual, lo que Gramsci quería estudiar, lo que había empezado a cursar, era una licenciatura en glotología, en filología. Y demostraba, según los testimonios de los que compartieron con él esa etapa, incluyendo profesores, y demostraba mucho talento sobre la materia, pero eventualmente deja los estudios universitarios y se dedica al periodismo político y a la militancia política. O sea que digamos que yo creo que esa experiencia formativa en Turín, que también ayuda a matizar su perspectiva, y un fenómeno que lo vio toda esa generación, ¿verdad? Esto es algo que yo cuando lo menciono, las veces que lo menciono, no lo menciono para restarle nada a las aportaciones de Gramsci, a su concepto de hegemonía, pero, o sea, algo de la conceptualización de Gramsci, de esta mayor compenetración entre lo público, lo privado, entre lo político, lo económico, lo cultural, lo ideológico, algo de eso está también, tiene que tener la impronta, la marca de algo que está viviendo, que se está viviendo, que es, en términos generales, estas experiencias a nivel internacional de procesos en donde las esferas políticas, en efecto, se estaban dando de la mano de manera mucho más estrecha con la cuestión económica. ¿Sabes? Porque por un lado, tú tienes el Estados Unidos novotratista de los 30, que a su manera es una forma de mayor compenetración entre política y economía. Por otro lado, tienes el comunismo soviético, que implica de otra manera una mayor interacción de lo político y de lo económico. Y por otro lado, tienes el nazifascismo, que es de otra perspectiva, con otras implicaciones, otras características, pero una compenetración de lo político y económico, y particularmente en su vertiente italiana, que desplegó todas estas políticas de corporativismo y otras formas de intermediación de intereses de clase controladas por el Estado. Razón por la cual, tanto en el nazismo, en sus inicios, como en el fascismo italiano, tú tenías individuos y sujetos y hasta grupos organizados que eran filo-bolcheviques y eran casi comunistas. Claro que eventualmente o sea, se los limpiaron y ¿verdad? Ya parte de la historia, pero nada, que si uno se pone a pensar, pues Gramsci, y no solamente Gramsci, pero toda esa generación tiene de frente algo que es Nobel, que es esta mayor compenetración entre lo económico y lo político. O sea, lo que terminará siendo el welfare, el comunismo realmente existente y las experiencias del nazifascismo. Y eso, pues, definitivamente pues, tiene que matizar la perspectiva
ya no de Gramsci nada más, sino de todos esos otros grandes pensadores de la época que pensaron sobre estas cosas, pues tienen que haber tenido esa influencia. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿no? Lo que te quiero decir es que en aquel momento, y particularmente, ¿verdad? Llegamos a esa época de la llegada del fascismo, que realmente se da una coyuntura en la cual, pues, ponle que el Mussolini, ¿verdad? Y ese grupo estaban ya, no sé qué año fue la marcha en Roma, eso fue como en el 22, por El ahí, 21, el 21, 21, exacto. 22. Correcto, ¿no? Exacto, termina la guerra, se dieron todos los sucesos que se dieron, obviamente quizás uno de los más importantes es la Revolución Rusa. Y entonces comienza un proceso casi de construcción de estados obreros en diferentes lugares de Europa. Obviamente el único que pudo sobrevivir en ese sentido pues, fue la Unión Soviética, ¿verdad? Y eso pues trae unos planteamientos, otras cosas que quizás podemos hablar otro día. Pero entonces el fascismo de alguna manera jugó ese papel importante de alguna manera, a pesar, ¿verdad?, de que buscó en el Estado una especie de manera coercitiva, yo diría, ¿verdad?, también de evitar precisamente la ampliación de esa idea de esos estados obreros, etcétera. Entonces eso jugó un papel fundamental. Por lo que me lleva a mí entonces quizás a preguntarte más ideas. Eventualmente Gramsci arrestado, pasa el resto de su vida en la cárcel, entonces ahí es que escribe los famosos cuadernos, ¿no? Entonces, eso obviamente pues tuvo que haber impactado, ¿no? De alguna u otra manera, esas ideas de hegemonía, ¿no? Y etcétera, ¿no? Él plantea una serie de conceptos, ¿verdad? Que yo creo que son interesantes y sería bueno quizás entrar un poco lo que él quería decir. Pero no, en ese contexto te pregunto a ti, ¿verdad? Que lo conoces mejor que yo, su definición de hegemonía, ¿no? ¿Cómo la pudiese ahora mencionar en tus propias palabras, ¿no? ¿Y cómo tú crees que él lo veía de acuerdo con esa realidad? Bueno, yo lo leí, pero un poco la repito porque gra- el, hay, hay estudiosos, científicos sociales, historiadores, estudiosos bien importantes, aún marxistas, que le tienen una estima increíble a Gramsci, pero que no disponen mucho de su obra madura de los cuadernos de los cuadernos, porque, pues, por ejemplo, pienso en el marxista Perry Anderson, un requete reconocidísimo historiador británico. Tiene que estar jubilado porque tiene más de Claro, 80 años, pero sí, si no sí, está sí. jubilado, estaba en UCLA hasta los otros días. Y Perry Anderson, que uno de los fundadores de la New Left Review, de Verso, un historiador súper reconocido con libros importantísimos, es uno que escribió un ensayo pionero en el 1976 titulado The Antinomies of Antonio Gramsci, las antinomías de Antonio Gramsci, que fue republicado y revisado y ampliado hace como 10 años atrás. Y en ese texto, estoy simplificando. Manuel, no te estoy escuchando ahora mismo. Ahora Ahora sí. sí, adelante. Ok. A través de un estudio bien enjundioso y bien minucioso de Perry Anderson, de los cuadernos de la cárcel, termina planteando que no puede disponer o hacer mucho uso de los conceptos importantes de Gramsci, porque él demuestra cómo Gramsci no es consistente al pie de la letra en todas sus definiciones. Y Vale. eso es cierto, ¿verdad? Y eso es cierto. Eh, eh, ¿Me escucho? Por si Sí, acaso. sí, sí, te Ah, ok, estamos ok. escuchando. Entonces, Perry Anderson hablaba del continuo conceptual slippage, decía, ¿no? Este desliz continuo. Y vamos, si tú tomas al pie de la letra los cuadernos de la cárcel y comparas cuando Gramsci define aquí o define allá, y tomas en cuenta la naturaleza fragmentaria, póstuma de estos textos, son textos que el mismo Gramsci múltiples veces plantea que no estaban ni remotamente listos para publicar, que estos son cosas. Si tú tomas eso No, al pie de la letra, estaba sí, o preso, sea, o sea. sí, o sea, si tú tomas todo esto, o sea, al pie de la letra lo que el mismo Gramsci decía, pues no podemos usar la obra de él para nada. Pero, pero la obra de los cuadernos. Pero hay todo, ¿verdad? Hay un montón de gente que entiende que tú puedes extraer de la obra de Gramsci, a pesar de las posibles ambivalencias, ambigüedades,
posibles contradicciones o modificaciones en lo que él dice sobre una misma cosa, un mismo concepto, tú puedes extraer una especie de leitmotiv o una especie de espíritu consistente de lo que está tratando de hacer o decir. Nada, esto para decirte que cómo yo defino la hegemonía en Gramsci, y es articulando cosas aquí y allá del mismo Gramsci. Pues, para mí la hegemonía es esa práctica del poder que se expresa a través del cultivo continuo del consentimiento activo o al menos pasivo de los menos aventajados, de los grupos subalternos. Énfasis en varias palabras ahí. Obviamente la primera, la que más se significa, es a través del uso del consentimiento, del cultivo del consentimiento, ¿verdad? Consentimiento y consenso por sobre la coerción. ¿Verdad? Si esto fuera una clase de teoría política o de introducción a la ciencia política y estuviéramos bregando con distintas concepciones del Estado, pues tú tendrías que hablar la formulaica de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista del Estado como una herramienta de dominación de clase, la de Max Weber del Estado como una institución social que guarda para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia, y tendrías que hablar de Gramsci como el Estado moderno que enfatiza más que nada la hegemonía, como aquello que está más basada en el consentimiento. Pero más allá del consentimiento, es la cuestión de que ese consentimiento, a diferencia de lo que pretendería, digamos, tácitamente el liberalismo político, no es un consentimiento que se toma por sentado de una vez y por todas, sino que es un consentimiento que tiene que ser cultivado, nutrido, fomentado, educado continuamente. Ya, por ejemplo, tratado del cultivo continuo del consentimiento. Y por otro lado, añado yo, siguiendo a Gramsci, en algunos pasajes, activo o al menos pasivo, porque, pues, o sea, qué sé yo, o sea, hablando un poco de la habichuela, al capitalismo no le basta con que tú te bebas el Kool-Aid completo. O sea, a la clase dominante no necesitan que tú suscribas de la A a la Z los preceptos que sostienen el capitalismo como sistema económico y modo de producción. Al capitalismo le basta con que no te rebeles, con que toleres, con que aguantes, con que hagas lo que tienes que hacer y cumplas tus roles como sujeto en sociedad. Por lo tanto, sí, sí o sea, obviamente para los grupos en el poder siempre es más conveniente que la gente suscriba y consienta activamente, porque se identifica con las máximas que plantea el sistema, porque se siente o cree realmente en las ventajas que pueda tener el sistema. Pero si no se logra eso, que por lo menos tú consientas pasivamente, es decir, pues que aguantes y que toleres. Y de hecho, parte de los retos, no sé si los retos, pero parte de la configuración del poder actual contemporáneo es que la cosa a veces es o sea, ese aspecto ideológico de la práctica de poder hegemónico, que en sus peores versiones todo se reduce a una cuestión meramente educativa, ideológica y cultural, cuando para Gramsci eso es bien importante, pero Gramsci insiste en que muchas veces ese consentimiento se logra a través de concesiones reales, materiales, ¿verdad? De ahí, digamos, por eso es que, si lo traigo a Puerto Rico a modo de ejemplo, por eso es que en ese ensayo que causó mucho revuelo a mitad de los 90, en el 95, el amigo Carlos Pavón, cuando plantea este proceso de transición este, en Puerto Rico, ese proceso perdón, de la década de los 50, 70 más o menos, y habla de ese proceso de modernización de Puerto Rico, lo habla como una cuestión de instituto de cultura más, más cupones, ¿no? Más fondos federales. Es decir, no es meramente, o sea, lo que permite el ayornamiento, el ajuste, la consolidación del Estado Libre Asociado no es meramente la formación de un discurso oficialista sanano, no independentista de lo puertorriqueño y de la nacionalidad, meramente cultural, sino que eso vino acompañado también por unas políticas que implicaron un beneficio concreto material económico a los menos aventajados. Eso se le añade entonces en la década de los 70, el comienzo del traspaso de fondos federales a través de lo que eran en aquel entonces los llamados cupones. Y nada, y vuelvo a Gramsci, pues porque para Gramsci la hegemonía no es solamente mera manipulación mental, que nunca, no es ni manipulación, pero no es mera práctica de poder sustentada sobre la propagación ideológica,
sino que también está matizada por el elemento de que la gente consciente, porque se siente que aunque tal vez no de las mejores formas, pues sus demandas más básicas de alguna manera u otra están siendo satisfechas. Aunque sea malas, o sea, satisfechas de una manera no la más apropiada, pero de alguna manera son atendidas. ¿Y por qué estoy Sí, diciendo esto? yo siempre, mira, yo siempre utilizo en la clase el axioma este, ¿verdad? No sé si eso es la palabra, pero la idea esta de cuando la gente consciente o digamos, yo creo que otra palabra también es, ¿verdad? Se conforma, porque hay esta frase famosa que dice, bueno, no será, ¿cómo es que dice la frase? Podemos, no hay mejor sistema, ¿no? O sea, pues esto puede ser terrible, puede haber 50 problemas, pero las otras alternativas son peores, este es el mejor sistema posible y cosas así, ¿no? Entonces ese tipo de retórica yo creo que es una manera, ¿verdad? En la cual la gente de manera coloquial, día a día, pues entonces presenta, yo creo que un poco esa idea de la hegemonía, ¿no? Han sido eh, de alguna manera aculturados, ¿verdad? Porque de hecho ya Gramsci le llama hegemonía cultural, ¿no? O sea, hay una socioculturación que lleva entonces a aceptar, ¿verdad? Unos preceptos y que de alguna manera lleva a esa especie de conformidad. No sé, te lo pinto de esa manera, ¿verdad? Como una manera de mirarlo. De hecho, por lo menos cuando lo vemos en la clase de Relaciones Internacionales, una de las cuestiones clásicas o de las definiciones que tienen que ir cambiando en la definición del poder, que tú hiciste un perfecto ejemplo, ¿verdad? Que sí, Marx, Weber, Gramsci, ¿no? Pero inclusive en las relaciones internacionales tenemos que ir de la diferencia del concepto del poder de los realistas y los liberales luego para entonces entender un poco la idea de Marx, este planteamiento de Gramsci, la cuestión más de difusión, como tú la mencionas, del sistema mundo, y entonces también inclusive otros tipos de teoría social, ¿verdad? Quizás las ideas de Foucault en relación al conocimiento del poder, la deconstrucción, y entrar entonces también en otras, el postcolonialismo. De hecho, mencionas algo que me parece que es interesante, que es que comparas cómo los teóricos de las relaciones internacionales, estos neogramscianos, ¿verdad? Por llamarles así, como digamos más rigurosos en su utilización de Gramsci versus, digamos, los estudios culturales y las ideas postcoloniales. Y quería que abundase un poquito más en eso. ¿Por qué lo mencionas de esa manera? Sí, yo diría obviamente son generalizaciones, que, digo, que puedo usar ejemplos específicos y concretos, pero son generalizadas. Estoy consciente que son así, comentarios olímpicos que uno hace, pero son a propósito, para polemizar también. Pero, Sí, digamos, lo sé, mira, por eso lo traigo a eh, relucir, en ¿verdad? el caso de los estudios culturales, eh, que comenzó siendo un proyecto que terminó siendo académico e intelectual, pero comenzó siendo un proyecto no solamente académico, sino que pretendía ser un proyecto pedagógico y político. El uso de Gramsci por los teóricos originales y los estudiosos originales o iniciales de los estudios culturales era un uso que mantenía a Gramsci politizado y que cogían las aportaciones de Gramsci al respecto de la incorporación de la cuestión ideológica y cultural como mecanismo o terreno de lucha política, pero uno, suscribían las perspectivas ético-políticas de Gramsci y dos, no dejaban de reconocer que en Gramsci siempre estaba presente la crítica a la economía política y que además de que el poder como hegemonía no era solamente ideológico y cultural. Eso tú lo ves en la obra de Raymond Williams, eso tú lo ves en la obra de Stuart Hall, eso tú lo ves en menor grado, porque entiendo que no había leído tanto a Gramsci, a Richard Hogarth, o sea, muchos de los teóricos iniciales que uno sabe con los estudios culturales, ese es el Gramsci que tiene, es un Gramsci más cercano o sea, a Gramsci. Eh, Cuando los estudios culturales devienen mainstream, por así decir, o se vuelven solamente programas académicos, hay se dio este uso acostumbrado de recurrir a Gramsci para hablar de Gramsci y para hablar precisamente de la hegemonía como una práctica de poder que se reducía a lo cultural, a lo ideológico. Este, Había una culturalización de Gramsci, un Gramsci light, por así decir. En los estudios postcoloniales también sucede lo mismo. O sea, una reducción de la política
como pues, aparte de esto también implicaba una reducción de la política a una mera disputa de interpretación de texto. Este, Sí, no digo, y por si acaso, inclusive considerando de que los estudios subalternos, ¿verdad? Y todos esos estudios en la India, pues cogen estas ideas de Gramsci, ¿no? no, sí, no, no, y por si no, y qué bueno que traes este ejemplo, porque lo había pedido de perspectiva. O sea, igual pasa con los subalternos, los estudios subalternos. O sea, porque lo que yo estoy tratando de decir en parte, bueno, hay varias cosas. En el caso específico de dos o tres figuras reconocidas del mundo de las relaciones internacionales que están influenciadas por Gramsci, bueno, abiertamente son comunistas, ¿no? O sea, más allá de la cuestión, pero más allá de eso, porque no es tanto eso, pero rescatan a un Gramsci en su conjunto. O sea, que tratan de hacerle justicia completamente, no es un Gramsci sanitized, ¿no? Higienizado, bonito, limpio, que tú sabes que es para esta cosita, la cuestión cultural y para adornar la cosa, sino que lo toman en serio. Pero más allá de eso, es que, por ejemplo, los estudios y los libros, o por lo menos los dos que yo leí de Ranas y Cuja, uno de los fundadores de la Escuela de Estudios Subalternos, hace una apropiación de Gramsci que incluso es productiva y es bien original, no es Gramsci al pie de la letra, pero que acoge toda la riqueza, digamos, que está presente en la obra de Gramsci. En el caso de, yo no, yo me imagino, y es me imagino, porque es que yo no, de nuevo, aquí es donde tengo que sacar el carnet de que yo no soy experto, el súper experto en relaciones internacionales, ni tan siquiera en el ámbito de la teoría de la teoría de las relaciones internacionales. Pero yo me imagino, porque para mí casi sentido como que si, pues claro, si tú eres un estudioso de las relaciones internacionales, en donde el asunto del poder, sea como sea que tú lo entiendas, es parte medular y fundamental de lo que tú estudias y lo que tú haces, pues que claro, cuando tú vas a utilizar a un autor como Gramsci, pues por default tienes que hacerle justicia a los aspectos, a toda su concepción del poder, pues porque es lo que tú haces, ¿no? O sea, porque o sea, pues, mientras que pues en el caso de los estudios postcoloniales o de los estudios culturales, donde pues se dedica. No estoy deslegitimando lo que se hacía, estoy diciendo la apropiación maltrecha que se hacía de Gramsci, pero en la medida en que a lo que se dedica, digamos, puede ser tal vez al estudio y la comparación de formas musicales o de novelas o de formas de narrar o de formas de, pues en ese proceso, el Gramsci que tal vez a Gramsci es menos obvio o menos fácil a que se le haga justicia a alguien que brega con asuntos políticos, que el que brega con asuntos políticos tiene que ver con asuntos de poder. O sea, no, hay algo que después, este, no me estoy explicando de la mejor manera, pero creo que quizás se entienda No, algo de lo que sí, estoy tratando de claro, decir. claro, claro, no te entendemos. Mira, dos cosas, porque sé que también hay unas preguntas de los estudiantes, ¿verdad? Para ir a eso. Yo creo que quizás abordar un poquito también en la idea del cómo se incorpora ya el neogranchianismo en las relaciones internacionales. Sí, Evidentemente la figura cúspide ahí es Robert Cox. O sea, sin duda, sí, ¿verdad? Los que han tomado el curso, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando quizás del tercer debate, el famoso tercer debate. Era un debate esencialmente metateórico, debate de las relaciones internacionales me refiero, de acuerdo a la historia oficial, siempre digo yo. Y entonces ahí surge una figura como la de Cox. Entonces Cox realmente pues trae, ¿verdad? El pensamiento este de Gramsci, lo desarrolla, entonces eventualmente pues desarrolla la idea esta de la hegemonía, pero en un contexto particularmente entre los años 80 y 90, que se estaban dando unos grandes cambios a nivel internacional y global. Entonces yo, pues, quizás debemos poner un poquito eso en contexto, ¿verdad? Particularmente porque Cox quizás en aquel momento llegó a esas conclusiones. Y yo creo que sería interesante tratar de ver cómo quizás pudiésemos interpretar los cambios actuales, porque es que hoy en día ya alguna gente está hablando de posneoliberalismo, etcétera, y tengo que mencionar, ¿verdad?, que existe un análisis muy interesante del neoliberalismo en la exposición tuya, o sea, de cómo encaja, ¿verdad?, el debate neoliberal dentro de el debate de la contrarreforma que mencionas, etcétera, ¿verdad? Si es que yo creo que sería un poco interesante quizás tratar de, por lo menos saber de tu opinión en relación al rol de Cox como un experto en economía política internacional, su implementación del concepto de hegemonía neogramsciano a las relaciones internacionales y por ende quizás también ponerlo en contexto de la época que él lo escribió, porque los cambios que estamos viendo hoy en día yo creo que
llevarían a un debate bastante intenso, ¿verdad? Por decirlo así, en relación a lo que Cox propuso en los años 90, ¿no? Sí, o sea, yo te confieso, y aquí pues, como decía ahorita, zapatero a sus zapatos, o sea, yo digo, tú sí, pero los compañeros no tienen por qué ver que yo puse un paréntesis debajo del título de la ponencia, y el paréntesis decía un comentario teórico político, aludiendo a uno, y no es falsa modestia, sino a la intención muy modesta mía de que yo me acerco a esto reconociendo que yo no soy el más experto en relaciones internacionales, ¿no? Y que también me confieso que no soy tan... y que al no ser practicante de las relaciones internacionales primordialmente, ni profesionalmente, pues tal vez no estoy tan al tanto de múltiples acontecimientos internacionales que seguramente alguien como tú, que escribes al respecto de esto todo el tiempo, me refiero a José de Gabriel, que publicas todo el, ¿verdad? Que lo estudiaste, funges como intelectual público de las relaciones internacionales, publicas en los medios masivos de información al respecto, eres académico y profesor al respecto, pues, y te he visto presentar también en otras ocasiones, o sea, que tú estás, y se nota que tú tienes un manejo, digamos, mucho más amplio del acontecimiento internacional actual y general, seguramente. Habiendo dicho eso, por lo tanto, mi comentario viene aquí con la modestia de que yo no soy eso y de que mi información es más teórica que otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, nada. Sí, sí, o sea, lo que te quiero decir es ese planteamiento de Cox, ¿verdad? Que era lo que Cox estaba O sea, tratando de no, por decir. eso, y todo ese pedir perdón para decir lo siguiente, que yo creo que hablar de la influencia de Gramsci en las relaciones internacionales y haberlo hecho cuando lo hace Cox a principios de los 80 o haberlo hecho durante la década de los 1990, o incluso haberlo hecho hasta entrado los primeros 5, 6, 7, 8 años del siglo XXI, me parecería a mí que sería mucho más fácil para explicar y mostrar y dar ejemplos que hacerlo hoy en el 2023. Sí, de acuerdo, de Porque, acuerdo. porque yo te diría, bueno, pues tú tienes, sí, el poder, o sea, no hay esto no es granchano, pero en términos marxistas, pues tú partes de la premisa de que la reproducción del poder más importante no es tanto el de los estados, sino de una clase dominante global, que está ubicada en realidades nacionales, en espacios nacionales, pero que los intereses van mucho más allá de las fronteras nacionales. Pues ok, pues tú tienes ahí quiénes son los que tienen poder. Pero entonces ese poder dentro del contexto del neoliberalismo se ayuda a sostener a partir de un sinnúmero de instituciones que se pretenden internacionales. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la farola supuesta moral y ética de las Naciones Unidas, a partir del 93-94, la Organización Mundial del Comercio. Entonces tú tienes los preceptos que se vinieron a conocer como el consenso, el Washington Consensus, el consenso de Washington, con su recetario de medidas a propagar y promover alrededor del mundo. Entonces tú puedes como que identificar cosas, elementos, acciones, instituciones, actores que compaginan más nítidamente con lo que entendía Gramsci, que era el poder hegemónico, pero esta vez proyectado a nivel internacional. Entonces era el discurso del mundo, del free world, es el discurso del fin de la historia, del fin de las ideologías, del fin de la política, y eso estaba sustentado en la propagación de políticas económicas como la liberalización continua de los mercados, la privatización, la importancia de la disciplina, austeridad fiscal o reducción del gasto social, y eso era implementado en países periféricos o semiperiféricos, por parte de las potencias, pero no directamente, sino a través de los programas de ajuste estructural que imponía el Fondo Monetario Internacional para poder prestar esos dineros. O sea, y ese es el cuadro que está ocurriendo cuando Cox plantea estas cosas. Y por lo tanto, me parece a mí que es mucho más fácil, no en el sentido de simple, pero es más
sea, para mí se me hace mucho más transparente para operacionalizar a Gramsci y para entender ese mundo global. ¿Ves? Pero a la altura del 2023, entonces tú tienes que lo que antes se llamaba primer mundo, ahora son núcleos de países desindustrializados. Lo que antes eran países en vías de desarrollo o subdesarrollados, hoy son potencias económicas. O qué sé yo, porque China no solamente es el país más, o sea, de producción industrial más bestial, también es el dueño de gran parte de la deuda externa de los Estados Unidos. O sea, a lo que voy es que me hace sentido por qué pensar con Gramsci las relaciones internacionales era mucho más fácil a partir de los 80, a partir de los 90. Porque porque lo que llamamos comúnmente globalización todavía se estaba gestando. O sea, o estaba en un proceso de gestación bien adelantado, obviamente, pero tú todavía podías distinguir bastante claramente actores, procesos, sucesos. Mientras que hoy día lo que hay es un fanguero increíble a nivel de las relaciones internacionales, si me permite Sí, no, la yo creo expresión. que eso es lo que vamos, ¿verdad? El cómo podemos utilizar, ¿verdad? Esa herramienta analítica del neograncharismo, de lo que aporta Cox, quizás a la situación contemporánea, porque lo que tú hablas es muy cierto, ¿no? En el momento que Cox escribe, que está en ese tercer debate, de hecho, se llega al cuarto debate después de los 90, que es el construccionismo, pero ese proceso de transición, llamémosla así, del fin de la Guerra Fría hacia el mundo unipolar, hacia la hegemonía estadounidense, ¿verdad? Que ahí hay otras connotaciones en términos de las definiciones de esos términos, pero que definitivamente esa transición entre los 80 y 90, cuando Cox plantea todo su, digamos, teoría neogramsciana, impulsó la teoría crítica internacional también, impulsó el famoso axioma de él de la teoría siempre para alguien y para algún propósito, que es la famosa frase de Robert Cox, ¿no? Y entonces plantea, ¿verdad? Yo creo de una manera muy clara el problema, digamos, de cómo entonces se llega a un consentimiento internacional global en relación a la globalización, ¿verdad? Estamos aquí tratando de ver la globalización como un elemento ideológico dentro de esa hegemonía cultural. Pero entonces el problema quizás estriba, ¿verdad? Por decirlo así, en que hay un elemento, digamos, de debate sobre los estados hegemónicos, que quizás en ese momento se puede decir con claridad era Estados Unidos, y por ende implementar un nivel de liderazgo e ideología, aparte de la cuestión de la seguridad y todo, para que el sistema de alguna manera funcionase, digamos que en el fondo, pues porque beneficiaba, y aquí es donde yo creo que va el punto mío, a una clase que se benefició de ese proceso, ¿verdad? Valga la redundancia. En otras palabras, que el pensamiento de Cox y el neogranchanismo habían podido hacer la crítica clara de que estamos hablando también de una hegemonía de clase transnacional. Entonces, las clases transnacionales, las clases que se beneficiaron de esos procesos, se pusieron de acuerdo, tenían las instituciones internacionales claras, tenían la ideología de la globalización clara, con eso se pudo implementar entonces todo el proceso de neoliberalización y globalización durante los años 90, pero que evidentemente ha pasado 30 años, ¿verdad? Aproximadamente, y que entonces hemos visto que hay unos problemas dentro de esos procesos, hay una crisis capitalista, como lo quieras llamar, ¿verdad? Y por ende, entonces estamos viendo unos cambios estructurales muy grandes en el cual quizás ya hay un Estado que no se puede llamar entonces en ese contexto hegemónico y por ende entonces surgen, ¿verdad? Otras alternativas, ¿verdad? Por decirlo así. Porque no me atrevo a decir que solamente China, sino que también pues estamos viendo todo este proceso de BRICS, etcétera, la posibilidad de bloques y todo eso. Entonces esto nos plantea a nosotros la problemática, por lo menos hablando del contexto de esta teoría que estamos quizás un poco discutiendo hoy, de cómo esta teoría nos puede dar las herramientas para poder explicar eso, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos, o sea, tú puedes ir atrás y entonces hablar bien, espérate, pero en parte Lenin habló de esto en algún momento. De hecho, hubo un debate muy famoso entre Lenin y se me olvida el nombre de él, el marxista alemán con quien él tenía debates en relación, que el otro hablaba de superimperialismo y él hablaba entonces del capital financiero, todo, los trozos y los oligopolios, etcétera. Pero bueno, sin entrar mucho en eso, el punto mío es el siguiente, ¿verdad? La pregunta es cómo podemos utilizar realmente los planteamientos de Cox para realmente hacer entonces el análisis
neogranchano y de la hegemonía en el contexto contemporáneo y ante la situación geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Bien, quería también, porque lo mencionaste brevemente y me parece que es importante mencionarlo, el rol de José Luis González como un importante intelectual puertorriqueño, ¿verdad? Puertorriqueño dominicano, que era él. Utilizar a Gramsci para analizar la realidad de Puerto Rico. O sea, no podemos obviar que entonces uno de los ensayos más famosos de José Luis González, a pesar de que él era un profesor de literatura, es un ensayo político que es El País de los Cuatro Pisos. Y eso yo lo sigo, me acuerdo que eso se sigue dando porque sigue siendo para mí, ¿verdad? Tan actual. Quizás por algunas cositas que se pueden todavía como que empezar a cuestionar si realmente ha evolucionado. Pero ahorita mencionaste algunos temas relacionados a Puerto Rico. En ese contexto te pregunto, ¿no? ¿Cómo tú ves entonces la influencia de ese ensayo de José Luis González, la influencia de Gramsci, y cómo se pudiese entonces integrar ese análisis gramsciano al contexto colonial territorial de Puerto Rico y a donde hemos llegado hoy en día? Pues yo creo que tremendamente, en el sentido de que la, el colonialismo, yo escribí un texto, ah, yo escribí un capítulo de un libro que debe salir más tarde en este año en Italia, en italiano, así que acá no va a circular, pero y lo titulé Colonialismo, ay Cristo, algo así como colonialismo hegemónico, Gramsci en Puerto Rico, dos puntos, un colonialismo hegemónico o algo por el estilo, pero apuntaba eh, más que el texto ser sobre un entendimiento de la historia de Puerto Rico a través de Gramsci, realmente para lo que se me pidió el texto era para un libro que trata sobre los usos y abusos o las aventuras de la obra de Gramsci en América del Norte. Y a conciencia de la complejidad puertorriqueña, incluyeron a Puerto Rico en ese volumen, por la relación con los Estados Unidos pues, Tengo que cerrar aquí un momento que está lloviendo. y ese capítulo, yo lo que trato de hacer es pues, hablar precisamente de la recepción de Gramsci en Puerto Rico. Pero aprovecho y adelanto de cómo, o sea, el colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico nunca ha sido de corte clásico. O sea, sin desmerecer la persecución, sin desmerecer el terrorismo de Estado, sin desmerecer el asesinato, sin desmerecer todas las expresiones más terribles, más feas, más horribles del colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico, nunca ha sido como quiera uno de corte clásico. Siempre ha sido uno, argumento yo, cogiendo de Gramsci, un colonialismo hegemónico. Es decir, sí ha habido un ejercicio del poder que ha buscado el usufructo, ¿no? La extracción del usufructo material y demás de Puerto Rico en virtud de intereses en Estados Unidos, además de intereses geopolíticos y demás, y militares y tal, pero que siempre ha sido mantenido con relativa estabilidad gracias a prácticas hegemónicas. Así sea con la legalización de los sindicatos, que eso se da luego de la entrada de los norteamericanos, así sea a través del ingreso masivo de la mujer al ámbito laboral, con la extensión amplia del circuito de educación pública, así sea con el que se nos permitirá tener una institución de educación universitaria como la Universidad de Puerto Rico, digo, a partir de la escuela mayor que termina fundando la Universidad de Puerto Rico, a partir de la extensión de la ciudadanía en 1917 y lo que implicaba en materia de extensión de derechos civiles. O sea, todas esas son formas de ¿qué? De cultivar el consentimiento. Razón por la cual yo sé que esto no es sentido común en la cultura política de los puertorriqueños, todavía al día de hoy, pero razón por la cual, qué sé yo, los primeros líderes más importantes del primer partido socialista en Puerto Rico eran anexionistas. Este, eh,
Sí, el origen del socialismo en Puerto Rico, ¿verdad? Se alineó al Sí, anexionismo. entonces, y menciono eso, ¿no? Mencioné la extensión de la ciudadanía, mencionó la cuestión de la legalización de los sindicatos, la entrada de la mujer al ámbito laboral, la extensión de la educación superior. Y entonces tú le añades a eso entonces la capa de los 40 y los 50, la puesta en práctica de manos a la obra, la constitución de mayor autonomía política local con el Estado Libre Asociado, pero que en última instancia no deshizo la relación colonial, ¿verdad? Que jurídico, política y territorialmente sigue hasta el día de hoy, pero siempre ha sido argumento yo, usando a Gramsci, un proceso de colonialismo a través de la hegemonía. Y ahí hay ¿verdad? Y recomiendo, porque es que no hay tanto, pero hay pioneros que han tratado de hacer un estudio serio utilizando a Gramsci para entender estas cosas. Pues miren, ahí la obra de Wilfredo Matos Cintrón es pionera. Wilfredo Matos Cintrón publicó un libro en México, Editorial Era, publicó un libro titulado La política y lo político en Puerto Rico, que es un intento de entender la historia política y económica de Puerto Rico moderna, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, hasta el momento en que sale el libro, ¿verdad? Hasta finales de los 70, usando a Gramsci. Y también tiene un artículo que publica a mitad de los 80 Wilfredo Matos Cintrón, donde habla, ¿verdad? Y por si acaso, en términos así, para ubicarlo en historia, Wilfredo Matos Cintrón era uno de los líderes teóricos intelectuales de la ala izquierda del difunto Partido Socialista Puertorriqueño de los 70. Este, y también publica a mitad de los 80 un artículo que plantea esto, ¿no? Del colonialismo a través de la hegemonía, a través de la extensión de un sinnúmero de derechos sociales, económicos, políticos, civiles de los Estados Unidos a Puerto Rico, y que se viene a alimentar pues, con la constitución del Estado Libre Asociado y eventualmente luego el acceso a partir de los 70 a fondos federales. Y todo eso, y fíjate que esas cosas que he dicho para mantener el poder a través de la hegemonía, en este caso colonial, y no solamente colonial, pero a través de la hegemonía, no he mencionado cuestiones ideológicas y culturales. Digo, tiene impacto ideológico y cultural que la mujer entra de forma masiva al ámbito laboral y tiene implicación cultural e ideológica el acceso a la educación superior y todo, pero son concesiones materiales concretas, reales. Y a eso tú le añades además. Entonces, la construcción de la articulación de un discurso puertorriqueñista, de corte oficialista, cultural, que no tiene por qué estar reñido con la relación colonial, que es lo que comienza a darse al final de la década de los 40 y principios del 50, con la llamada Operación Serenidad, la construcción del Estado del Instituto de Cultura Puertorriqueña y todo lo demás. Pues ahí tienes, además, entonces, no solamente que tienes medidas concretas materiales que hizo que la mayoría de la gente haya consentido y consienta aún al Estado, a la cuestión colonial, sino que además con todos esos otros artificios culturales e ideológicos tienes el aderezo perfecto para terminar de coronar la cosa. O sea que yo creo que para mí el proceso de que las relaciones coloniales de Puerto Rico y Estados Unidos a través de todo el siglo XX y lo que va del XXI, para mí es perfectamente entendible a través de los anteojos gramscianos y el dispositivo de la hegemonía como mecanismo de poder. Sí, o sea, pero no que me conste, ¿no? No hay tanta gente que lo haya puesto en práctica. Sí, o sea, el discurso del proyecto, el estudioso Emilio González, que en paz descanse, que murió a destiempo, muy temprano. Emilio González, su tesis doctoral del UNAM, que defendió en el 1980 y que luego terminó siendo un libro bastante modesto a finales de los 90 sobre la política populista del Partido Popular Democrático, ponía en uso elementos gramscianos. Arturo Torrecilla en el espectro posmoderno, el amigo y maestro Arturo Torrecilla, en su primer libro, El espectro posmoderno, pone en dos de sus ensayos en uso una perspectiva gramsciana para entender la cooptación particularmente de las figuras intelectuales
de la izquierda realmente existente en Puerto Rico por las esferas del gobierno y para explicar el fenómeno del melonismo. Carlos Pavón cogía de la pata granchera también en algunos momentos en ese ensayo del viso contra Madonna, que luego es recogido en el libro Postmortem 5 o 8 años más tarde. Pero no son tanto los que explícitamente han hecho uso de Gramsci para entenderlo, este proceso político en Puerto Rico. Y sin embargo, creo que que sirve para, o sea, que se presta mucho para ello. A Mira, través de yo sí. diría que, y te hago la pregunta, ¿verdad? Para entonces ir a algunas de las preguntas de los estudiantes. En términos del concepto este de contrarreforma, ¿no? Y es que lo tengo que decir, especialmente porque es un evento que fue reciente, que quizás a lo mejor pudiese hacer alusión a ese concepto. Todo el verano del 2019, ¿verdad? Como una posible o quizás revolución pasiva, ¿no? O sea, los conceptos que utilizaste, ¿cuál tú crees que se asemeja más a lo que fue ese proceso, ¿verdad? Que vimos literalmente recientemente, ¿no? Si hay algo ahí de que Gramsci nos pudiese ayudar a explicar, ¿verdad? Un poco esos acontecimientos. Este, no los que mencionaste, es que se me ocurre pensar que todo sigue, ¿sabes? Es el viejo confiable, pero sigo pensando que todo sigue operando dentro de la lógica de la hegemonía. O sea, incluso, o sea, y perdóname, y vuelvo a lo internacional un momento, la razón por la cual a mí se me hace un poco complicado, no solamente lo internacional, pero tratar de pensar en términos de Gramsci y la hegemonía, la cuestión internacional hoy día, pero también en parte incluso el poder tradicionalmente hegemónico a nivel dentro de los estados nacionales, es el hecho de que los parámetros dominantes culturales e ideológicos de muchos países alrededor del mundo han cambiado al punto de que ideológicamente ya no hay engaños, ya no hay cuentos de hadas, ya no hay cosas sofisticadas que te hacen pensar lo que no es. O sea, la perversidad, parte de la perversidad cultural e ideológica del capitalismo actual global, es que todo el mundo sabe lo que está pasando. O sea, la gente sabe quiénes son los responsables de la pobreza mundial, la gente sabe quiénes son los responsables de la destrucción ecológica. Y si te olvidara, lo que tienes que hacer es poner cualquier serie de televisión o cualquier película reciente en Netflix, en Prime, en Hulu, en HBO Max, y te lo van a recordar porque hay todas las películas ahora mismo de ciencia ficción o son todas distópicas y de zombies, de se está acabando el mundo. Y claro, es complicado porque tú dices, o sea, todo el mundo sabe lo que está pasando y sin embargo las cosas siguen pasando y van a seguir pasando. Entonces, ¿dónde estaría tal vez ahí el artificio ideológico que hace que ayude a que esta cosa se perpetúe? El mensaje dicho o no dicho de que es que no puede, es que no puede ser de otra manera. Es que esto tiene que ser así. Y de ahí, esto que estoy diciendo no es nuevo, esto hace años lo venía diciendo a cada rato el filósofo esloveno, marxista y hegeliano y lacaniano Slavoj Žižek. O sea, que nos demuestra el mainstream media con las fantasías distópicas de las películas, en las series, en las novelas hoy día, que, o sea, ese es el signo de los tiempos. La gente primero, para la gente es más verosímil, es más posible, es más alcanzable pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Primero nos morimos, primero se acaba el planeta Tierra, antes de que se acabe el sistema en el que vivimos. Entonces, pues en un contexto como ese, donde la sensibilidad cultural es esa, donde ya no hay engaños, no hay manipulación, esta cuestión de la ideología como falsa conciencia, que en algún momento, no hay ninguna falsa conciencia, la gente sabe la que hay. Esa es la perversidad del sistema. Sí, quizás el Eh, mejor ejemplo de hegemonía en ese contexto, ¿verdad? Actualizado. Quiero quitarte mucho tiempo más porque ya para todos los efectos 2 horas es lo que dura la clase. Y nada, yo creo que podemos seguirlo hablando en otro día, ¿verdad? Quizás seguir profundizando algunas de estas ideas y seguir mirando algunas de estas preguntas. Yo antes de cerrar quería hacerte una pregunta específica, ¿no? Y era porque originalmente mi intención es que yo quería traer a otro ponente, ¿verdad? Que reaccionase a tu ponencia realmente.
Entonces estuve tratando de conseguir a un ex profesor retirado de la UPR, yo no sé si tú lo conoces, que se llama Héctor Meléndez. Entonces, Héctor Meléndez Claro, escribió Tito. un libro, Tito, exacto, él escribió un libro. Yo traté de conseguirle y no tuve manera de conseguirlo. Me dieron el email de la Yupi, me dieron otro email personal, unos teléfonos y no tuve manera de conseguir a Tito, ¿no? Yo Y da después la te casualidad, doy más cosas, sí. pues yo quería traerlo porque desde que yo soy bastante pequeño, yo tenía un libro que él escribió que se llama Gran Chila de Diego. Pues, Y en ese libro, pues él ya pues hablaba un poco de eso, entonces, y especialmente lo llevaba a lo que estaba pasando en aquel momento, porque esto tuvo que haber sido como en el 90, 91, qué sé yo, que él más o menos como publica ese libro. sí, Así que era un contexto, ajá, No, Gran sí. Chile de Diego sale publicado en el 1994. Ujú, Este es el segundo libro de Héctor Meléndez Lugo, el segundo libro de académicos, de estudios. El primero siendo la publicación de lo que fue su tesis de maestría, si no me equivoco, en historia en la UPI, que es sobre el movimiento de afirmación socialista independiente o algo por el estilo, que es un desprendimiento que hay del PCP. Héctor también fue miembro de esa ala de izquierda dentro del PCP, y es uno de los propagadores más importantes de Gramsci en Puerto Rico, particularmente a partir de la década de los 90. Cuando él regresa, Tito terminó estudiando el doctorado en estudios culturales, en ujú. Birmingham, de hecho. Este, y Héctor es uno de los teóricos sociales nuestros, o sea, de Puerto Rico, ¿no? Nuestro, que más ha enarbolado la causa de hacer valer a Gramsci como para entender nuestra realidad. Y en lo personal, fue, o sea, lo llamo amigo, aunque ya no compartimos así mucho, pero fue un gran amigo y fue un maestro. O sea, una de las personas que en Puerto Rico, cuando yo me empecé a interesar en Gramsci, a que me mandaron, me dijeron, vete a hablar con Héctor Meléndez, en el 97, me acuerdo. Y Héctor Meléndez en ese entonces, sí, yo leí ese libro, luego en el 96 publicó uno de ensayos que me gusta más todavía, se llama La identidad ausente, Pueblos, Capital, Credo, o algo así, creo que se titula. Eh, y me dio el curso de teoría política marxista en el departamento de política. Este, pero yo te paso el email personal, no, pero es importante hacer justicia porque en Puerto Rico, como decía Nemesio Canales, el puertorriqueño es mezquino en el elogio. Es decir, Ujú. la gente le encanta darse autovítores, pero no reconocen a veces gratamente los haberes de los demás. Y Héctor Meléndez es porque está vivo y sigue escribiendo cosas y publicando cosas. Es uno de estos grandes intelectuales marxistas, de los que nos queda. Marxista. Pues mira, pues te propongo que a lo mejor hablemos con él, hagamos una segunda parte en algún momento, ¿verdad? Le demos una, ¿verdad? Una apertura para que él mismo nos haga una conferencia, nos dé su punto de vista y a lo mejor podemos tener una misma discusión con él. Un diálogo, ¿verdad? Sobre Gramsci y otros temas contemporáneos que yo creo que serían muy, muy interesantes. Así es que, ¿verdad? Creo que ahí hay una propuesta para seguir la conversación otro día. Así es que lo tenemos pendiente. Sí, aprovecho para recomendar, ya que lo mencionaste, Héctor Meléndez hizo una traducción propia de él, de dos fragmentos importantes de los cuadernos de la cárcel. Uno es el fragmento de la formación de los intelectuales del cuaderno 12, donde se habla del concepto de intelectual orgánico, de la hegemonía, del estado de sentido ampliado y demás. Y otro es el fragmento sobre americanismo y fordismo. La primera edición fue en su sello independiente, La Sierra, pero este fue con Callejón, que se pueden conseguir a las librerías. Y recomiendo también, esto yo lo edité, pero yo no lo traduje. Esta es la traducción que ayudó a curar José Luis González de los cuadernos, pero con Callejón también en el 2017, una antología de la teoría política de Gramsci de los cuadernos, titulada La formación de voluntades colectivas. Porque yo creo que lo mejor que se puede hacer con Gramsci es recomendar a que se lea, realmente, leerlo Definitivo. directamente. Bueno, pues Es bien muchas rico. gracias. Queremos agradecer entonces al doctor Manuel Almeida, ¿verdad? Su contribución esta noche. Yo creo que fue una conversación muy interesante.
Como ustedes saben, esto siempre pues lo grabamos porque es importante, ¿verdad? Que tengamos estas conversaciones, que eso quede para la posteridad y que podamos utilizar esto como recurso, ¿verdad? De aquí en adelante. Así que nada, muchas gracias, doctor Manuel Almeida. Con eso entonces vamos terminando la noche de hoy. Le agradezco a todos los que se conectaron. Sé que fue bastante extenso, pero necesitamos, ¿verdad? Yo creo que era importante dejar que el diálogo fluyese de esa manera. Así que con eso voy terminando. Que pasen todos buenas noches y estaremos pronto, ¿verdad? Les estaré dejando saber las próximas conferencias que tenemos pendientes. Así que gracias a todos y pasen buenas noches.